Contaré un buen cuento de una mujer contando que al final de su vida, rodeándola con la mirada, instantes que de pronto se vieron acariciando el sexo. Marilyn, este era su contrato, con pintura amarilla a preparar las fotos, rodeándola sin permitir sorpresas. Si se debía a uno, se debería a todos. Marilyn, te deberé mis penas, de mi pareja ajena, hacer como en el poste. Marilyn, te deberé mis penas, de mi pareja ajena, hacer como en el poste. Marilyn era mujer invento de un cirujano atento a perpetuar belleza, haciéndola como hacer palomitas, que es otro buen invento de imperio decadente. Marilyn no era quien tú piensas, era mejor por dentro que tu mejor intento. Deseándola me pasaré la vida, y te lo digo, amiga, tú eres en quien pienso. I will not be punished or trying to hide it, enjoying myself as fully as I wish or want to. I will be as sensitive as I am without being ashamed of it. Marilyn, te deberé mis penas, de mi pareja ajena, hacer como en el poste. Marilyn, te deberé mis penas, de mi pareja ajena, hacer como en el poste. Comunidad en Resistencia, soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Estamos de visita en una casa familiar de la ciudad de Querétaro. Vamos a dar inicio a otro abrazo de comunicación que es nuestra viernera de la Comunidad en Resistencia. La jornada de su publicación del martes 8 de octubre de este año
nos indica que comenzaron los festejos por 117 años del nacimiento de Gabilondo Soler Cricri. 117 años de su nacimiento y 90 de la primera transmisión radial que hizo a través de la emisora XEW. Entrevistan al hijo, Jorge Gabilondo, y recuerda que él es nativo de Orizaba, en Veracruz, y ahí le van a hacer, tiene un museo, y en fin, van a publicar un libro que se llama El Grillito Cantor, publicado por la Secretaría de Cultura de Veracruz. Y pues esa es la buena noticia que, por ejemplo, mencionan La Gallegada, las canciones El Gato de Barrio, Jachachá, Jorobita, que es una extraordinaria canción de un camello, Juan Pestañas, Jota de la Jota, etcétera, las piezas más divertidas de las obras del músico. Pero como siempre, la riqueza de nuestra comunidad en Resistencia sobresale. Esas se las tengo de sorpresa. Hay una integrante de nuestra comunidad que ella es cantante de ópera, pero también es directora de orquesta. Y me habló de una producción de que el 60% es apenas lo que se conoce de la producción de Cricri, porque yo me quejaba que selecciones del Readers, ¿se acuerdan de esa cosa? De esa que nos viene de allá de los gringos, toda la literatura digestiva que siempre nos acostumbra a ese tipo de publicación, y me quejaba de que siempre nos vendían un álbum con varios discos de toda la producción, yo suponía, de Cricri, pero resulta que no, que todavía es un 40% que le falta, y me dijo que ella va a hacer lo posible para que ustedes lo conozcan, esa extraordinaria producción musical que tuvo Cricri. Como ustedes saben y se los he platicado, y quien ha estado en los inicios de mi consulta, utilizo yo 3 ejes principales para la exposición de lo que se trata en nuestra comunidad. La primera es con respecto a la cocina de la abuela, que tiene su doble aspecto de su cocina. Todo lo que usaban ellas para cocinar tenía también su misión de curar, su visión de curar. Y cuando menciono, por ejemplo, la capacidad que tenían la cocina de la abuela, la cocina tradicional, que era una cocina donde ellas iban diario al mercado, y siempre utilizo la canción de La Patita, de que se van meneando al caminar como los barcos en alta mar, y que además todo está muy caro en el mercado. La claridad que tenía Cricri para poder decir extraordinariamente las cosas. Y era una comida que era del día, que estaba fresca, y era una comida, por lo tanto, muy saludable. Por eso la menciono, y en esa canción. El segundo aspecto que menciono es la importancia de que tenemos que tener muy en cuenta que la panadería comercial en México es de lo peor, como siempre, que les dejan hacer un pan que nos ha mentido que es como pan, que es el Bimbo, que simplemente es almidón, no es pan, no tiene ninguna calidad de pan bueno, y que cuando hay un problema de diabetes en familia, pues tienen que ver eso, que se puede consumir un pan de alta calidad, y es cuando les menciono el pan de masa madre, que les proporciono la receta. La Yaya también en su sección ha explicado esto de la masa madre. Y entonces menciono la canción de los conejos panaderos que se levantan los primeros y meneando sus colitas el pan. Y eso es que siempre Cricri, como les decía, yo soy de una generación que la televisión no es importante para mí, precisamente porque no había, el radio era algo así anexo, pero no era importante, y ahí es donde escuchábamos todas las canciones, pero además toda la educación que tuve desde kinder en San Luis Potosí,
todos los bailables, toda la música que teníamos nosotros desde en secundaria, perdón, en kinder y primaria, era conocer toda la música porque estaba integrada la música de Cricri en nuestras escuelas. Bien, entonces, esta es una buena noticia, recordar que Cricri siempre estará en nuestros sueños del futuro y por lo menos que nuestra comunidad en Resistencia se recuerden que esto todavía lo podemos celebrar, porque siempre, algunas veces me dicen que Walt Disney es una personalidad de la cultura. No, Walt Disney nació en California, en Estados Unidos, por eso tuvo la oportunidad de volver comercial su saber y entender con sus caricaturas. Cricri es totalmente original. Walt Disney lo que hace es apropiarse de las grandes narraciones que tienen los europeos y él las pone al día con dibujos muy bonitos y dibujos que a cualquiera le pueden emocionar porque es el pan del dulce que siempre nos han dado los gringos en su entretenimiento. En cambio, Cricri hace las cosas con la realidad de lo que somos capaces. También Cricri tiene un lugar porque nace en México y el gringo, es el que nace en un lugar donde se puede hacer comercio a nivel mundial, no importando las consecuencias de esa cultura azucarada que nos ha hecho. En fin, como ustedes ven, puedo decirles de Cricri una última cosa. ¿Han escuchado ustedes con mariachi? Se los digo porque el Mariachi Santana ha sido uno de mis grandes acompañantes aquí en la cultura chilanga, en el restaurante allá de los Tres Caballos, que está ahí en Miguel Ángel de Quevedo y Tlalpan. Y ellos tienen una canción extraordinaria del Ratón Vaquero y la hacen en inglés, y nos reparten, mientras están cantando, nos reparten la parte donde el ratón vaquero saca sus pistolas y se tirotea. La hacen en inglés y es una verdadera delicia para que un mariachi pueda tomar esa facilidad. Eso indica que Cricri es grande y es grande en nuestros sueños para el futuro como en nuestra comunidad en Resistencia. Ahora vamos a pasar a la parte de los libros. Ya saben que no me meto con lo que dice Julia, pero fíjense que también les voy a platicar la manera en cómo se le puede llegar a un libro. Voy a mencionar a una autora inglesa que se llama Olivia Laing. Ella, simplemente lo escogí el libro porque así se llama mi nieta, la más consentida, se llama Olivia, pues también se puede llegar a los libros así. Gran sorpresa, ella es el tercer libro que lleva publicado. El primero se llama La ciudad solitaria y ella ese libro lo radica estando en Nueva York porque se dio cuenta que aún estando en lugares donde hay mucha gente, en los transportes públicos, en los jardines, en las calles, se da cuenta que está solitaria. Hay algo importante en nuestra cultura que no nos damos cuenta, que estamos aún con una muchedumbre, hay una sensación de soledad que nos indica que hay una parte de la cultura que no estamos viendo, que hay una degeneración de lo que estamos pensando, de lo que es el ser. En el segundo libro se llama Todos los cuerpos, y fíjense lo interesante de este libro. Ella dice que hemos perdido la capacidad de protesta porque todas las generaciones ganan una parte de libertad y pierden otra. Y ella dice que tenemos nosotros que tomar la calle para poder decir que no estamos conformes, como nos están restringiendo la libertad, que en una parte nos la conceden y en otra parte nos la cortan. Eso es la importancia de una autora como ella. Y ahora nos presenta un libro en donde el ensayo literario para los ingleses, ya veremos qué nos dice Julia de esto, es una divagación circular que tiene mucho de obra de arte. Y ahora nos presenta un libro que se llama El jardín contra el tiempo, en busca de un paraíso común. Fíjense qué interesante está esto. Este último libro está en la editorial de Capitán Swing y ella nos habla de lo que es hablar de paraísos soñados y perdidos. Por ejemplo, les voy a mostrar
ahorita Guillermo va a poner una fotografía del jardín de la casa de Virginia Woolf, para que no crean que el jardín inglés es ese que cortan aparentemente con corta uñas. No, esto es un jardín natural, un jardín que aparentemente es salvaje, pero tiene perfectamente la convivencia de todas las especies que están ahí, desde los pescados, ranas, que se pueden dar perfectamente la convivencia. A ese jardín se refiere Olivia Lane, porque ella en su casa, en Suffolk, que es la parte este de la isla, ella tiene un jardín, y precisamente en la pandemia ella se empieza a recuperar su jardín con la idea original que tiene, como ven en esta fotografía que se ve el precioso jardín salvaje de Virginia Woolf, que es otra manera de entender lo que es un jardín. Bien, entonces ella nos habla a través de este jardín de flores, de plantas, de paisajes, de libertad, de homosexualidad, porque ella viene de una familia donde hay homosexualismo, colonialismo, cambio climático y su propia experiencia. Entonces, él llega a una conclusión que a mí me parece muy interesante, donde dice: el futuro es y debe ser un jardín abierto. Bien, el jardín es una metáfora del paraíso, el paraíso perdido y común, que es posible, ojo, es perdido, pero también recuperándolo, que sea un jardín común, entonces es posible. El paraíso es una palabra que es de la cultura avéstica de Persia. Aquí es donde empieza a tener importancia lo que presumen mucho los españoles, que nos trajeron su concepción de Dios, y siempre con la presunción de que ellos son los que tienen la verdad. Por ejemplo, la noción de jardín, esto viene de Persia, o sea, mucho antes de lo que es la cultura del cristianismo. Y entonces, en Persia, en la cultura avéstica, significa jardín amurallado, que hay que seguir nuestro rumbo de vida hacia un jardín, pero tenemos que amurallarlo, no precisamente para prohibirnos la convivencialidad, sino que precisamente debe ser algo que estamos obligados a construir, a conservar, para poder platicar con el otro que tiene su jardín amurallado también, pero precisamente que es un encanto, no muralla material. Bien, entonces, es una palabra que pasa el jardín pasa del griego hacia el latín, por eso ha permanecido esa manera que tenemos nosotros de entender un lugar donde esté el verdor y que podamos platicar tranquilamente. El poeta Milton, que tiene su libro, que es un escritor revolucionario, pero perdedor, que le toca en su país, Inglaterra, les toca perder a ellos como la facción política. Entonces, de ese paraíso perdido es de lo que él nos habla, qué pérdida hemos tenido ellos en su tiempo, que no pudieron transformar la vida política. Por eso es el paraíso que nosotros perdemos. Entonces, si hemos perdido nosotros, es por el jardín privado, que es una exclusión. Nos toca a nosotros los mexicanos saber de eso, claro. Si ustedes se acordarán, por lo menos lo que me ha tocado vivir, Beatriz Paredes es una de las grandes dirigentes de la actualidad de cómo está el PRI, de las migajas que quedó de ese partido. Cuando estuve en Tlaxcala, es muy normal que para nosotros, me llamó la atención una barda inmensa, pues, ¿qué les digo? 1 kilómetro, y la gente muy normal dice: es la casa de Beatriz Paredes, que siempre hemos sido educados nosotros que los ricos, sobre todo los ricos políticos, tienen una barda inmensa y muy alta para que no se vea cómo viven ellos. Ellos siempre dicen que no quieren decir sus propiedades que sean públicas porque hay mucha inseguridad que ellos son los mismos los que le han provocado. También la historia que se sabe de Ávila Camacho, allá en las lomas de la Herradura,
de una casa preciosa que lo tenía nada más, es un kilómetro cuadrado, en un terreno carísimo, que ya después el PRI lo utilizó como salón de fiestas, salón de eventos, pero así están acostumbrados ellos a vivir, y son paredes, bardas inmensas que bordean un jardín. Eso es lo que excluye, es un jardín que no es importante para nosotros, porque nada más es a una personalidad la que está viviendo ahí. Entonces, por fortuna, a mí me tocó en San Luis Potosí vivir en uno de los barrios, San Sebastián, y yo vivía a 2 cuadras de la Alameda, un jardín precioso, en parte de lo que es importante, que tiene su estación. Guillermo les mostrará la entrevista que hago con el director del Museo del Ferrocarril, que ahora se convirtió en la estación del ferrocarril, y era un jardín extraordinario para mí en mi niñez, con 2 lagos que había. Para mí se me hacían más grandes que cuando conocí el de Chapultepec, es un poquito más grande que lo que nosotros tenemos ahí, pero para mí el jardín fue muy importante porque en cada barrio las iglesias tenían su propio jardín, pero a mí me tocó la Alameda, y que pudiera yo participar en mi niñez de cuando la primavera empezó, cuando los álamos tienen un olor de una frescura extraordinaria para poder sacar su pequeña flor. Esa fue mi niñez, y el jardín que yo, aunque estuviera en un medio desértico como es San Luis Potosí, su capital, pues pude disfrutar lo que era un jardín. Bien, entonces, también se acuerdan voy a la parte política de mi relato, la canción que Óscar Chávez hizo famosa, que era La Casita, con eso empezó él, y que era las grandes mansiones que tienen los políticos, y que a las claras se lo explica en la parte final. Si tú te preguntas de dónde viene tanta ostentación y tanta riqueza, a las claras te lo indica ese letrero que dice "Viva la Revolución". También sabemos que Alito, una parte de donde se les empezó a criticar a él la posesión de Lamborghinis, de Ferraris, de unas casas grandes con obras de arte, al principio lo da a conocer la gobernadora de Campeche, y resulta que cuando los mismos del PRI lo tratan de bajar de ser el dirigente principal del partido, fíjense qué curioso, nunca le dicen que es corrupto, porque todos son corruptos en ese partido. Entonces siempre le dicen que los estatutos, que no se puede reelegir, pero nunca le criticaron su capacidad de concentración de riqueza, ni él menciona ese problema. En fin, nosotros estamos acostumbrados a que los jardines bardeados es de la gente que le da vergüenza, por eso levanta las bardas muy grandes. Bueno, entonces, esos son los jardines de los que habla ella. Ella hace, como les dije, del poeta Milton, de John Milton, uno de los personajes del libro, pero también mete a otros personajes que son Cedric Morris y Derek Jarman. Fíjense nada más qué interesante la historia de ellos dos. En un libro que ya les pondré, es una plática que tienen, bueno, una serie de entrevistas que tienen, un programa que tenían Tere Vale con Juan José Arreola. Tere Vale no sé qué estaba haciendo ahí, no sé, verdaderamente a veces uno no entiende cómo pudieron poner. Ella era directora de ABC, de la radiodifusora, por eso tuvo ese lugar. En fin, Juan José Arreola habla muy bien, y es uno de los que siempre recomienda a Derek Jarman. Fíjense, bueno, son dos. El primero es Cedric Morris, que los dos son homosexuales, Cedric Morris y Derek Jarman. Cedric Morris, él hace un jardín en la playa en donde recibe a la gente que estuvo en la cárcel. Él se da cuenta, en el siglo que le tocó vivir, el 19, que hay mucha gente que estuvo en la cárcel, porque es un régimen muy represivo, la época victoriana, y entonces él recibe gente que ha estado en la cárcel y hace un jardín en donde le invita a toda esa gente una sopa, le invita de comer. Esos son los que se mochan, como les he dicho, me gusta mucho a mí esa gente, que lo que tiene de propiedad, tanto material como de su cabeza, ellos se mochan.
En el caso de Derek Jarman, fíjense nomás qué interesante, él hace un libro que se llama Naturaleza Moderna, se los recomiendo, en donde dice nuestra Olivia, la autora, que a ella le cambió la vida. Fíjense qué interesante, porque hay pocos libros que cambian la vida, pero cuando eso sucede hay que decirlo. Esa parte de la que está hablando es que Derek Jarman fue el primero, fíjense bien, de los que dio a conocer que estaba infectado de SIDA. Y él tenía una elegancia y un humor muy inglés, como dicen ellos mismos, para exponer su caso, y él precisamente de lo que trata es de esos jardines interiores que nosotros le hemos vuelto como sociedad algo muy privado para poder saber de ellos. Entonces, Olivia nos dice, o hacemos ese jardín interior, y conste, es otra manera de entender esta cultura que de pronto nos dicen que es la única, que la cultura católica, como nos lo trajeron de España, es la única que sabe entender a Dios. También hay otras culturas que pueden entender esa concepción en donde nosotros hacemos nuestro jardín interior y que tenemos que volverlo diálogo con los jardines de otras personas, de nuestro prójimo, del que esté más cerca o del que esté más lejos y que tiene que estar abierto, pero tenemos precisamente que construirlo, que tenga la suficiente fortaleza para que la convivencia no pueda ser dañada. Ahora pasamos a la sección de la Yaya. Yaya, adelante a ver qué nos tienes ahora en tu recetario. Hola brujo, hola comunidad en resistencia y hola Julia. Para esta viernera he preparado unos dulces de chía con frutos rojos y pues la receta va así. Ingredientes: 20 gramos de linaza y 20 gramos de chía. Si no tienen linaza no es obligatorio, o sea, con que tengan una de las dos. Yo por suerte tuve las dos. Y otro detalle, si no tienen linaza entera, puede ser molida, no pasa nada. 120 gramos de puede ser kefir, puede ser yogurt, puede ser agua purificada o puede ser jugo también. Yo en este caso hice unos con agua y otra parte con yogurt, bueno, con kefir. Luego 100 gramos de frutos rojos o cualquier fruta que prefieran. 100 gramos de kefir, este es por si hicieron los dulces con jugo o agua. Y miel sonríete, obviamente. Bueno, estos dulces son pre y probióticos. Pre por el mucílago de las semillitas de la linaza y de la chía. El mucílago es esa pues gelatinita que se les hace cuando los hidratan estas semillas. Ya ven que se hace como como que se encapsula la semilla en una gelatinita. Y es una fuente, una gran fuente de fibra prebiótica para pues la salud intestinal, ¿no? Y el probiótico es la parte del kefir o del yogur, por eso es que lleva los dos, chías y yogur, bueno, kefir. Entonces, empezamos con el procedimiento. Vamos a remojar primero las semillas en ya sea kefir, jugo o de alguna fruta o agua purificada. Y entre más tiempo se deje, mejor, y más mucílago va a liberar la semilla. Entonces, pues, si tienen chance, déjenlo toda la noche. Si no hay mucho tiempo, entonces, pues las siguientes son 6 horas. Si pueden dejarlo 6 horas remojando. Si no, entonces, pues mínimo 15 minutos, ¿no? Si ya se tiene mucha prisa, mínimo 15 minutos remojándose, ya.
pero pues entre más tiempo, mejor. La forma en la que se hidrata son 3 partes del líquido que se vaya a utilizar, ya sea kefir, jugo o agua, por una parte de las semillas, ¿no? En este caso, como usé 20 gramos de una y 20 gramos de otra, fueron 40 gramos, entonces por eso son 120 gramos o mililitros de líquido. Entonces, pues ya lo dejamos remojar. Pasado el tiempo, vamos a poner las semillas, las frutillas y la miel en la licuadora o en una licuadora de mano. Y vamos a moler bien, licuar muy bien. Ya que ya esté licuadito, si por ejemplo lo hicieron con jugo o agua, entonces podemos agregar ahorita los 100 gramos de kefir. Pero bueno, miren, se puede mezclar todo, el kefir con la chía ya licuada con la frutita y la miel, o se puede hacer otro yogur por separado. Yo, por ejemplo, en mi caso hice licué, ya está en reservado las semillas remojadas con la frutilla ya licuada y la miel. Lo dejamos ahí reservado, y en otro recipiente voy a licuar el yogurt, o bueno, en mi caso kefir, con fresitas. Eché un poquito de fresitas y tantito a miel y lo licué. Entonces, a la hora de pasar a moldes, hice mezclas diferentes, ¿no? Puse en uno las semillas con el amor azul y le eché la mitad del moldecito de yogur solito con fresa. Entonces se hace como un dulcecito bicolor, ¿no? Bueno, entonces ya que lo estoy pasando a moldes, pueden ser moldes de silicón, pueden ser moldes de hielitos, o también pueden ser toppers, un topper grande que tengan, y luego ya lo sacan y lo cortan en cachitos y listo. También, si desean hacerlo como más postrecito, le pueden agregar chocolate derretido, envolverlas así como, no sé, como una trufa o algo así, ¿no? Y ya están listos para ingerirse. Pues no solo es un dulce, también es algo muy nutritivo. Entonces, pues, como no lleva azúcar, ese es el detalle, ¿no? Yo les sugiero que no le pongan azúcar, ¿no? Que sea miel, sonríete, o algún otro endulzante que no sea pues tan tóxico como como el azúcar, ¿no? Y ya, sería todo. Aquí les dejo unas fotitos de cómo quedaron. Nomás que yo no tenía chocolate, entonces no le puse. Bueno, entonces pues sería todo. Espero les haya gustado mucho. Nos vemos la siguiente viernera y bonito fin de semana. Estamos en el clásico refrán, pues lo dirás de chía, porque estábamos acostumbrados nosotros a que el agua de chía, deliciosa por cierto, lo que les decía, de que nos acostumbraron por la televisión comercial horrible que tenemos, a que el TAC, una bebida, un polvo espantoso, sustituyendo a la grandiosidad de lo que es nuestra cocina mexicana con sus aguas frescas. Una de esas, la principal, es el agua de chía, que al agua de limón se le agrega la chía tan deliciosa que es, y ahora nos enriqueces con la chía también para una golosina. Bien, Yaya, por tus lecciones de la anticocina. Ahora pasamos a ver qué fue lo que leyó. Adelante, Julia, en tu rincón literario. Hola, muy bonito viernes a todos y a todas. Espero que se le estén pasando muy bien. La verdad, yo les confieso que hace 2 días me quedé afónica, entonces todavía estoy un poco ronca. Un par de amigas me dijeron que también les pasó eso, entonces no sé si sea la contaminación, el frío, o por aquí Federico tenga alguna teoría conspirativa, no conspirativa, pero sobre por qué está pasando lo que está pasando.
Pero bueno, aquí andamos y quiero platicarles, compartirles que me fui algunos días con mi familia a Portugal. Bueno, fuimos a varios lugares, fuimos a Portugal, a Marruecos y al sur de España. Y una de las cosas más increíbles fue ir a Lisboa porque tuvimos la excelente posibilidad de ir a la casa museo de Fernando Pessoa. Que bueno, yo probablemente ya he hablado aquí varias veces de Fernando Pessoa y creo que nunca está de más porque Fernando Pessoa es quizás uno de los poetas más grandes que nos ha dado la vida, el universo. Y bueno, es muy muy famoso en Portugal, muy muy, bueno, en el mundo, pero sobre todo en Portugal porque pues es un poeta portugués, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Porque, esto creo que también ya lo había mencionado, Pessoa lo que hizo fue la creación de heterónimos. ¿A qué se refiere con eso? A que él creó una especie de personajes y a cada uno le atribuyó una personalidad, un nombre, una historia de vida y incluso un estilo propio, una voz poética propia, ¿no? Entonces imagínense, es como si yo pues como ensayista dijera como, bueno, voy a crear un personaje llamado Alfonso Robles y él, a diferencia de mí, va a ser muy serio, muy regañón. Y entonces firmo bajo ese nombre y entonces como que la gente cuando se publica es como, ¿quién es Alfonso Robles, ¿no? Y bueno, esto ya se había hecho antes, en realidad. Por ejemplo, Charles Lamb, que es fue un ensayista inglés, él tiene los ensayos sobre Elia, que Elia es un personaje que en realidad es muy parecido a él, pero pues un poco también este distanciamiento para decir como, bueno, estas opiniones no son mías, son de una especie de personaje ficcional llamado Elia, ¿no? Pero lo chido de los heterónimos es que es como esa particularidad de que no son personajes, o sea, es como un seudónimo, pero llevado mucho más, a un nivel mucho más fuerte, ¿no? Nivel que en la casa, ahí vimos, mi familia y yo, las cartas astrales que les hizo Fernando Pessoa a sus heterónimos. A ver, hay más de 100 heterónimos. Imagínense que Pessoa tenía tantas ideas, era tan genial que hizo más de 100 heterónimos. Obviamente hubo varios, o sea, hay 3 principales que son Alberto Caeiro, que es un filósofo, no filósofo campesino, Álvaro de Campos y Ricardo Reis. Me parece que Ricardo Reis es ingeniero o es Álvaro de Campos y Ricardo Reis más bien es como un futurista, ¿no? Entonces son distintos entre sí y en su poesía se ve eso. Entonces es muy muy impactante, es muy muy increíble. A mí me encantó ir, la verdad. Es una experiencia recomendada para quien tenga las ganas y las posibilidades. Y también algo que me gustó mucho fue que ahí me di cuenta de que Pessoa también tuvo 2 heterónimos mujeres, o sea que no solamente es como, yo voy a ser como heterónimos hombres, sino que también hizo voces femeninas. Bueno, eso ya lo sabía porque también creo que alguna vez aquí hablé del Marinero, que es una especie de drama estático, o sea, es como un poema, pero es una obra de teatro de 3 mujeres que están viendo al mar, ¿no? Entonces ahí, bueno, ahí ya se ve, pero tiene un heterónimo mujer llamado María José. Y eso me parece fantástico porque, bueno, pues Pessoa es de inicios del siglo XX, ¿no? Entonces quizás uno pensaría, no, pues esto quizás no, ¿no? Pero también algo que vimos, porque pudimos acceder a la biblioteca personal de Fernando Pessoa, hay una curaduría donde se ven los libros con temática homosexual o queer que tenía. Entonces como que incluso algo que sea, quizás una teoría que se ha lanzado por ahí es que quizás Pessoa pues también era bisexual o homosexual o que al menos como que sí estaba muy al tanto de que eso sucedía, ¿no? De que eso sucedía en la vida y que estaba retratado además en ciertas obras líricas, al grado de que Pessoa tiene un poema llamado Antino, que Antino fue el amante del emperador Adriano, sí, que ahora ya ni recuerdo si sí hablamos de Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, si no hay que hacerlo, pero bueno. Y otra cosa que me encantó fue que pues Pessoa tuvo una novia llamada Ofelia Quirós, Ofelia, y lo que es muy interesante es que se escribían cartas, o sea, está publicada su correspondencia, pero como Pessoa tenía heterónimos, tenía estos personajes, a veces Pessoa escribía como Álvaro de Campos. Entonces, por ejemplo, tiene una carta donde habla mal de Pessoa, como si fuera otra persona, y entonces Ofelia en otra carta defiende, dice como, o sea, Pessoa, bueno, Álvaro de Campos escribe como, ese miserable hombre llamado Fernando Pessoa, y Ofelia le sigue el juego y le responde como,
no, pues yo no estoy de acuerdo con que tú hables así, para mí es una persona muy estimable y muy querida, ¿no? Entonces, muy chistoso como estos juegos en los que también entraba su novia, un poco para, ponía a la novia a defenderlo de sí mismo. Entonces, bueno, a mí me pareció, es una persona genial, que se ve que fue, pues, muy divertido, también con muchos problemas, con muchas atribulaciones. Él murió muy joven a causa del alcohol, pero, bueno, yo hoy les quería compartir un poco de esta voz femenina de María José, que solamente tiene un texto que en realidad no es poesía, es una carta, pero es muy, muy bonita. O sea, a ver, como quizás hasta dónde, podemos como llegar o qué fragmentos podemos leer. Pero, bueno, lo importante de María José es que, bueno, es una mujer jorobada, ¿no? Entonces la carta se llama Carta de la jorobada al cerrajero, por María José. Usted nunca verá esta carta, ni yo la volveré a ver porque estoy tuberculosa, pero quiero escribirle aunque no lo sepa, porque si no le escribo me ahogo. Usted no me conoce, o sea, me conoce pero no muy bien. Me ha visto en la ventana porque pasa al taller y yo lo miro, porque lo espero al llegar y hasta me sé la hora en que llega. Debe haber pensado siempre en la jorobada del primer piso de la casa amarilla, pero yo no pienso más que en usted. Sé que usted tiene un amante, que es aquella muchacha rubia, alta y bonita. Le tengo envidia, pero no celos porque no tengo derecho a nada, ni siquiera a tener celos. Usted me gusta porque me gusta, y me apena no ser otra mujer, con otro cuerpo y otra hechura, y poder ir a la calle y hablarle aunque usted no me hiciera caso, pero me gustaría conocerlo, aunque sea por platicar. Usted es todo cuanto me ha sostenido en mi enfermedad, y le estoy agradecida sin que lo sepa. Nunca podría tener a nadie a quien gustarle como se gustan las personas que tienen el cuerpo del cual puede gustarse. Pero yo tengo el derecho de que alguien me guste, aunque yo no le guste a nadie, y también tengo el derecho de llorar a que ninguno se le niega. Me gustaba la idea de morir después de hablarle por primera vez, pero nunca tendré el coraje ni la oportunidad de hablarle. Me habría gustado que supiera que me gustaba mucho, pero tengo miedo de que no le importara nada, y me entristece ya saber que eso es absolutamente cierto antes de saber cualquier cosa, que mejor no voy a procurar saberlo. Soy jorobada de nacimiento y siempre se rieron de mí. Dicen que todas las jorobadas son malas, pero yo nunca le deseé un mal a nadie. Además estoy enferma y nunca tuve ánimo, por mi enfermedad, para hacer corajes. Tengo 19 años y no sé para qué llegué a tener tanta edad, y enferma, y sin que nadie tuviera pena de mí a no ser porque soy jorobada, que es lo menos, porque es el alma la que duele, y no el cuerpo, pues la joroba no da dolor. Hasta me gustaría saber cómo es su vida con su amiga, porque como es una vida que nunca podré tener, y ahora menos que ni vida tengo, me gustaría saberlo todo. Discúlpeme escribirle tanto sin conocerlo, pero usted no va a leer esto, y aunque lo leyera ni sabría que era con usted y de cualquier manera no le daría importancia, pero me gustaría que pensara que es triste ser jorobada y vivir siempre en la ventana, y tener madre y hermanas a quienes les gusta la gente sin que a nadie le guste yo, porque todo es natural y es la familia, y lo que faltaba es que ni eso hubiera para una muñeca con los huesos al revés, como soy yo, como ya oí decir. Un día que usted venía al taller y un gato se peleó con un perro aquí bajo la ventana y todos estábamos viendo, usted se paró junto al Manuel de las Barbas, en la esquina del barbero, y después me miró en la ventana y me vio reír y se rió conmigo, y esa fue la única vez que estuvo a solas conmigo, por así decir, que eso nunca podría yo esperar. ¿Cuántas veces, usted no se imagina, estuve a la espera de que hubiese cualquier otra cosa en la calle al momento que usted pasara y yo pudiera volverlo a ver otra vez, y tal vez mirase hacia mí y yo pudiera mirar hacia usted y ver sus ojos directo a los míos? Pero no consigo nada de lo que quiero, nací ya así, y hasta tengo que estar encima de un tapanco para alcanzar la ventana. Paso todo el día viendo ilustraciones y revistas de modas que le prestan a mi mamá, y estoy siempre pensando en otra cosa, tanto que cuando me preguntan cómo era aquella falda o quién estaba en la foto con la reina de Inglaterra, me avergüenzo de no saber, porque estuve viendo cosas que no pueden ser y que no puedo dejar que entren en mi cabeza y me den alegría para después, por encima de todo, tener ganas de llorar. Después todos me disculpan y creen que soy tonta, pero no retrasada porque nadie cree eso, y yo al final no me apeno por la disculpa, porque así no tengo que explicar porque estaba distraída. Aún me acuerdo de aquel día en que usted pasó por aquí camino del domingo con el traje azul claro. No era azul claro, pero era una chaqueta muy clara para el azul oscuro que acostumbra traer. Usted estaba tan lindo que brillaba como el mismísimo día, que nunca tuve tanta envidia de la gente como aquella vez. Pero no tuve envidia de su amiga.
a no ser que no se encontrara con ella sino con otra cualquiera, porque yo no pensé sino en usted. Y fue por eso que envidié a toda la gente, lo cual no entiendo bien, pero es cierto y es la verdad. No es por ser jorobada que estoy siempre en la ventana, es que además tengo una especie de reumatismo en las piernas y no me puedo mover. Y así estoy como si fuera paralítica, lo cual es una lata para todos aquí en la casa y no tener que soportarme y aceptarme, que no tiene idea. A veces me desespero y me dan ganas de tirarme a la ventana, pero se imagina cómo me vería al caer. Hasta el que me viera se reiría y la ventana es tan baja que no me moriría, sino que sería aún más fatigoso para los otros, y yo me veo en la calle como una mona con las piernas al aire y la joroba saliéndome por la blusa, y todos queriendo sentir pena por mí, pero en realidad estarían molestos y al mismo tiempo se reirían si acaso, porque la gente es como es y no como quisiera ser. En fin, ¿por qué le estoy escribiendo si no le voy a mandar esta carta? Usted que anda de un lado para otro no sabe lo que se siente no ser nadie. Yo estoy en la ventana todo el día y veo a la gente pasar de un lado a otro y tener un modo de vida y gozar y hablarle a esta o aquella, y parece que soy una maceta con una planta marchita que se quedó aquí en la ventana por quitársela de encima. Bueno, ya falta muy poquito para acabar, pero no quisiera quitarles más tiempo. Igual la carta la pueden buscar, María José Fernando Pessoa. Yo lo leí desde la página de Círculo de Poesía. Entonces, bueno, ahí la pueden checar y terminar. Faltan unos cuantos párrafos para que sepan cuál es el desenlace. Solo la última frase dice: ahí tiene, estoy llorando. Bueno, no sé si a ustedes les pareció, es muy fuerte, que en realidad sí es una voz muy femenina y también es una historia muy cruda, o sea, es como una mujer enamorada que nunca va a ser correspondida por su condición, ¿no? Entonces, bueno, es un texto a mí de una sensibilidad, de una profundidad que me encanta, la verdad. Y bueno, les mando un abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos muy, muy pronto. Y un abrazo para ti, Federico. Nos vemos. Gracias, Julia, por los trabajos de ese hombre que tú te puedes encargar bien de hablar de los personajes como él, desde los que él escribía. Personaje de veras fabuloso lo que es Fernando Pessoa. Bien, les recuerdo, ahí está mi personaje, ahora tenemos que tenerlo virtual porque estamos de visita, pero les recuerdo que no está bien el crecimiento de las hierbas en la Huasteca, por eso prendan su veladora, los que sean comunistas o agnósticos, pues préndanla por dentro para que no les dé pena, pero recuperamos esa tradición de las abuelas mexicanas que ponían una vela al principio de mes para que nunca nos falte casa, vestida y sustento, y en este caso el sustento son nuestras hierbas que están muy tardadas en crecer por la sequía que hubo de 3 años en la Huasteca Potosina. Bien, soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Nos abrazamos en otra viernera en nuestra comunidad en Resistencia. Nos abrazamos en la siguiente.